de Cristina, ¿qué va a pasar un poco en la ciudad de Buenos Aires, que es para nosotros los porteños por ahí la elección más cercana en el tiempo que tenemos y que en algún sentido puede llegar a ser un termómetro de lo que puede ocurrir en octubre? Sí, ahí lo que tenés que tener en cuenta es que la necesidad del gobierno es hacer para tener un buen resultado electoral en la primera vuelta, es tener una buena elección en la capital. Y es cierto que el tipo que hizo la mejor elección en la capital en los últimos tiempos fue Filmus. Sí. Filmus entró en el balotaje contra Macri, con un partido, con un respaldo del peronismo que en la capital nunca ha tenido mucho. La verdad que el peronismo es una herida absurda en la capital. Siempre es un partido muy minoritario. Nunca... Salvo Herman, creo que fue el único, ¿no? ¿Quién? Herman González fue... Sí, pero en la elección legislativa, en el mejor momento del peronismo y en el peor momento de la oposición, diríamos, en el peor momento del radicalismo que tenía el dominio de la ciudad. El radicalismo ha sido siempre la estructura más fuerte en la ciudad, y con una candidata como Marta Mercader que no valía mucho. Es decir, además por un punto. Está bien, hicieron una buena elección. Pero el peronismo en general no ha tenido buenas elecciones. Ha tratado siempre de disfrazarse en otras expresiones y Filmus ha sido el más... Ahora, Filmus como persona es un dirigente que no está identificado con el peronismo. Es decir, él no es se hace el peronista, digamos, un hombre que viene del comunismo y, digamos, se revierte al peronismo, ha estado en administraciones peronistas, estuvo con Grosso, ha estado en los gobiernos del peronismo que siguieron el orden nacional. Pero el peronismo no tiene mucho para ofrecer, mucho más para ofrecer. Quienes apuestan a la candidatura de Filmus tratan de repetir la polarización de la última elección con Macri, en donde él tuvo muchos votos que vienen del peronismo y también de sectores del centro izquierda, suelto, sí, que hoy está perforado por Solana. Solana se lleva mucho de ese voto. Quienes apuestan a Tomada, te dicen que Tomada no va a ser el candidato. Y los que apuestan a Vudú parten de una idea estratégica, que hay que ver si es cierta o no, es una hipótesis, que dicen que siendo Macri el gran acaparador de votos en la última elección, 60 y pico %, sí, en la elección, 60% en la elección a jefe de gobierno en el balotaje, hay que poner un candidato que tenga algún aspecto de moderación, que no sea, casi te diría que sea de centro derecha, una especie de UCD, como podría ser Vudú, que tiene que robarle votos a lo que consiguió Macri. Es una hipótesis, o sea que si el asunto es derrumbarlo a Macri, vos le sacás votos a Macri más con un Vudú que con un Filmus. Esa es la idea de quienes sostienen la candidatura de Vudú. Ahora, yo creo que el gobierno, como no ha pensado hasta ahora en ganar la elección, y si hoy ellos mismos te dicen, si la ganamos en un balotaje por 1 o 2 puntos, o sea, casi en el empate, casi en el error de la muestra, sí, en realidad lo que ha querido hacer es retener la fuga de peronistas, de los pocos peronistas que hay en el distrito, hacia otras expresiones. Porque lo peor que le podía pasar al peronismo en los últimos meses, lo que va del año, desde el fin del año pasado hasta acá, era que el peronismo, al no tener propuestas medianamente interesantes, se fueran a Pino, se fueran al propio Macri, que gobierna con un sector del peronismo, o a socios objetivos del peronismo que si quedaban sueltos iban a seguir siendo, socios objetivos del macrismo que iban a seguir siéndolo, como es el caso del PJ de Olmos, sí, o el sector de Santa María, claro, que son sectores que han convivido con Macri, conviven en la legislatura, le colaboran en las votaciones claves, reparten, diríamos, lotean la administración de la ciudad, como ha hecho siempre los sindicatos de la ciudad y sectores minoritarios, y podían llegar a quedar enganchados a algún proyecto, en algún escalón del macrismo. Entonces, mandándolo a Vudú a buscar, con un medio mundo a buscar votos por un lado, el medio mundo de Tomada por el otro, que es minoritario, y el otro también minoritario, que es Vudú, lo que ha hecho el peronismo, creo que bien, es retener esos votos en algo. Habrá que ver cuando Cristina en los próximos días designe al candidato, a ver qué ocurre con eso. A ver si siendo Filmus no se va un sector a otro lado, si siendo Tomada
se va un sector enojado a otro lado, y si siendo vudú se va otro sector enojado a otro lado, porque yo creo que el peronismo, como en todo el país, tiene desde el peronismo referencia en cosas muy distintas, cosas muy cambiantes y que es muy difícil unificar. Pero creo que acá lo importante era retener la fuga. Ahora, este balotaje tan parejo que vos planteás que puede darse Eso dice el gobierno. Cuando vas a hablar con ellos, te dicen, nuestro escenario es un balotaje muy estrecho, de muy poca, nunca un triunfo amplio ni un triunfo en primera vuelta, en el PRO también dicen algo bastante similar, incluso para explicar la decisión de Macri. Yo en el último tiempo me he zambullido más en la oposición que en el macrismo, porque además llegó un momento en que uno escuchaba tantas voces. Cuando Macri jugueteaba que era candidato a presidente y tenía dos candidatos a jefe de gobierno, y ahora con los vices, que la verdad te confunden un poco. Pero, ¿qué decías vos del No, PRO? que digo, frente a esta posibilidad, bueno, que se concreta, no digo, ¿hizo bien Macri en quedarse en la ciudad y no plantear? Vos decías antes cuando hablabas de Massa, que Massa tenía que de alguna manera jugar. Sí. Y Macri decidió quedarse en la ciudad. ¿Hizo bien? Mira, eso se verá. Lo que es cierto es que Macri fuera candidato a una reelección era algo totalmente esperable. Sí. Porque el riesgo de no serlo, de no ir a la reelección, era perder el poder en la ciudad y el PRO desaparecía como tal. Y producía una crisis en una administración donde hay miles de personas que trabajan en esa administración, que han apostado por Macri, que tenían que irse directamente a la casa. Sería un cataclismo. Entonces, si Macri no aseguraba el triunfo en la ciudad, era muy difícil que pudiera ser candidato a presidente. Porque probablemente, como ha terminado admitiendo, sus candidatos, los que tenía, no le aseguraban el triunfo, por lo tanto tiene que ser él. Y el espacio de Macri era un espacio vicario del peronismo federal. El peronismo federal, Duhalde, Rodríguez Sá, Las Neves, que era en su momento, más Solá, más Reutemann, más algún otro que anda por ahí, ese sector, si hubiera construido algo que pudiera llegar, qué sé yo, a representar el 15, el 18% del electorado nacional, eso podría haber terminado en cabeza de Macri y hubiera construido una candidatura de Macri de cierta solidez. Eso no ocurrió. Eso se ha evaporado. Vos fijate que hemos llegado ya a rupturas del orden provincial, como la de Busti en Entre Ríos, que no va con el peronismo federal de Duhalde. Entonces yo creo que Macri no puede ir desde la soledad él a sostener testimonialmente un sector de opinión que es el centro derecha de la Argentina, que es importante, que ahora no tiene representante, no tiene expresión en ningún candidato, y dejando la ciudad. O sea, yo creo que lo que ha hecho es más bien lo más razonable en función de la preservación de su interés, y creo que los políticos lo primero que tienen que velar es por su propio interés, porque es lo que los constituye como engranajes de la maquinaria política. Ahora, eso ha producido una vacancia en la representación de ese sector moderado de centro derecha, por eso la impresión que yo tengo es que de ese sector van a sacar los vices, los candidatos a presidente. Tanto Cristina como Alfonsín están más llamados a buscar un vicepresidente que exprese ese voto que ha dejado vacante el peronismo federal y el macrismo para poder completar el arco de adhesiones. Es la impresión que yo tengo. Hay una vacancia importante. Ese sector de opinión no está representado en ningún candidato presidencial sólido. Hablo de sector moderado, centro derecha, con mucha influencia en la capital federal y una relativa influencia en otras provincias. ¿Y te imaginas a alguien que pueda ser eventual? ¿Como vice? Sí. No sé, no, eso es una apuesta. Además, la forma de elegir los candidatos en Argentina es macabra. Sí. Acá los candidatos vienen de arriba para abajo y no de abajo para arriba. O sea, cuando se discuten lealtades y adhesiones, es en realidad cuán leal es un candidato a su jefe. Eso de que Macri esté nombrando en la mesa de su casa, o que Cristina esté nombrando vices o Scioli vices, realmente se contradice con cualquier práctica republicana. Creo que no es culpa de ellos, es culpa de la crisis que ellos han heredado, y su pecado, su responsabilidad, o su daño, o su defecto ha sido no hacer nada por remediarla, hacer una interna para algo.
interna lo digo como expresión del debate, o un debate, una asamblea popular, las peñas, en España hay grupos, las internas se resuelven en grupos que son como tertulias de los partidos en las provincias o en los estados autonómicos.